corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante, mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Cuando oramos por algo, esperamos una respuesta rápida de parte de Dios, pero Dios tiene su propio reloj, no siempre en sincronía con el nuestro. ¿Cómo manejamos las oraciones que, para nosotros, son críticas en el tiempo, cuando las respuestas parecen ser todo menos que eso? Hoy, el pastor Erwin Lutzer asume este reto. Quédate con nosotros. Desde la iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Lutzer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos una serie de 6 mensajes con el pastor Lutzer titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Sintonízanos ahora para recibir un mensaje sobre qué hacer cuando la respuesta se retrasa. Me gustaría comenzar hoy con 2 citas de predicadores que están enseñando una interpretación errónea del pasaje de la palabra de Dios. Uno de estos predicadores dijo, usando Filipenses capítulo 2 en el Nuevo Testamento, quien teniendo la forma de Dios, hablando de Cristo, pensó que no estaba mal ser igual a Dios. Ahora, si tomo lo que se dice aquí y lo pongo en práctica, entonces toda mi actitud debería ser que tengo igualdad con Dios. Entonces alguien puede decir, oye, es difícil pensar de esa manera. Bueno, sigue diciéndolo. Convéncete a ti mismo. Tú tienes igualdad con Dios. Aquí tenemos otro predicador que dijo, pero no estaba en la boca de Cristo lo que sanó a Bartimeo. El poder estaba en la boca de Bartimeo. Él podría tener cualquier cosa que dijera. Jesús estaba diciendo, mis manos están atadas porque no puedo hacer nada por ti más de lo que tú digas. Y luego él continuó diciendo, ahora Dios tiene tu atención y te está mirando, te está diciendo, ¿qué quieres? Nómbralo, mi querido. Decláralo, háblalo, confiésalo, saca tu lista. Millones de personas están creyendo eso. Necesitamos pensar de nuevo sobre todo el asunto de lo que dice la Biblia acerca de las promesas de Dios, lo que se puede y lo que no se puede reclamar, y por qué no se puede reclamar. Hoy tengo que decirte que los curanderos de la fe y aquellos que hablan de esa manera no están equivocados al exhortarnos a tener fe. De hecho, el propósito de este mensaje es aumentar tu fe. No se equivocan al decirnos que hagamos eso, pero nos están pidiendo que creamos cosas que Dios no ha prometido y que reclamemos cosas que Dios no quiere darnos. Y debemos entender lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, el propósito de este mensaje es aumentar la fe y ayudarnos a comenzar a entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida de oración para que podamos orar más, para que creamos más, para que confiemos más, para que honremos más y para que nos sometamos más. Esa es la agenda que sigue. Gracias por hacer este viaje conmigo. Para hacer esto, quiero que tomes tu Biblia y busques a Hebreos capítulo 11 en el Nuevo Testamento. En Londres existía la abadía de Westminster, que es básicamente un cementerio. Está lleno de todos los héroes del pasado en Inglaterra. El capítulo 11 de Hebreos es básicamente la abadía de Westminster de la Biblia. Aquí están los héroes de la fe, no en el Salón de la Fama, sino en el Salón de la Fe. Y este poderoso capítulo comienza con estas palabras sorprendentes. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas 2 frases, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, básicamente son expresiones paralelas. Y la palabra fe es la seguridad. Esa es la palabra hipóstasis, término de origen griego, usado a menudo como equivalente de ser o sustancia, y puede traducirse de muchas maneras. Muchos de los que hemos memorizado la versión Reina Valera recordamos que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Eso es bueno. Puede ser certeza, puede ser convicción, puede ser esencia. Es la firme convicción de que lo que se espera y de lo que creemos que es cierto y sucederá. Continúa diciendo, porque por ella, es decir, por fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pensemos en el hecho de que Dios prometió que Jesús iba a nacer, ¿verdad? Hace mucho tiempo Dios lo prometió en el jardín del Edén, y pasaron los siglos,
Pero la gente siguió creyendo en la promesa y finalmente la promesa se cumplió. Un buen ejemplo de eso fue Noé. Por ejemplo, el versículo 7 de Hebreos 11 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Sabías que cuando Noé construyó esa arca nunca había llovido todavía en la tierra? La tierra en realidad estaba regada por un fenómeno subterráneo, y por eso Dios dijo: voy a enviar la lluvia, y Noé ni siquiera había visto la lluvia, y él comenzó a construir el arca. Ese sí era un hombre de fe. En la Escritura hay varios ejemplos más. Sigamos en el versículo 3, que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo creemos por fe. ¿Es una fe racional? Por supuesto que es una fe racional. La evolución atea no puede explicar el mundo tal como es. Si la razón significa algo, si 2 más 2 son igual a 4, entonces no puedes ser ateo y ser racional, porque no puedes explicar el mundo tal como es. Tú no puedes pasar de la química a la biología, a la conciencia humana y al pensamiento. Todo eso ocurrió porque algunas moléculas tontas se estaban mezclando en algún lodo y decidieron, sin ninguna ayuda externa, unirse y volverse muy complicadas. ¿Puedes creer eso? No es de extrañar que una revista dijera hace muchos años que la evolución es un cuento de hadas para adultos, y fue el filósofo Aldous Huxley quien dijo: la razón por la cual creemos en la evolución sin pruebas es porque no queremos que Dios interfiera con nuestra moral sexual. Por supuesto, no podemos probar que el universo fue hecho de la nada por el mandato de Dios, pero eso es razonable, eso es racional y explica lo que tenemos hoy en el mundo. El Salmo 33, versículo 6, en el Antiguo Testamento dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hoy ni siquiera te hablaré sobre las estrellas. Hace algunos años fuimos a visitar a un astrónomo, y él nos mostró imágenes de las estrellas. Ellas eran absolutamente alucinantes, con millones de años luz de separación entre sí, y Dios dice que las llama a todas por su nombre. Él nombra esta con este nombre y aquella con otro nombre, y todas tienen nombres diferentes. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? Es porque Dios quiere que nos inclinemos. Dios quiere demostrar que Él es absolutamente todopoderoso, y por su palabra los cielos fueron hechos de algo que no existía, de la nada. Él habló y se hizo. ¡Vaya! Por fe creemos eso. Ahora bien, con esa introducción notarás que el versículo 6 de Hebreos 11 dice: este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, hoy no vamos a enfatizar sobre eso porque eso será parte del próximo mensaje. Pero en primer lugar, lo que me gustaría hacer hoy es darte un ejemplo de alguien que le creyó a Dios. ¿Y cómo él le creyó a Dios? Por ese hecho, es conocido en la Biblia como un hombre de fe y un ejemplo de fe. Su nombre es Abraham, y luego lo relacionaremos con las promesas de Dios, el movimiento de la palabra de fe y con todo el contenido. Todo se va a juntar al final. Confía en mí, sé a dónde voy, aunque tú todavía no sabes a dónde vas, y eso es perfectamente bíblico. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Ahora fíjate que en el versículo 8 de Hebreos 11 dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Te darás cuenta de que en la vida de Abraham, él lo que hizo fue creer en el futuro. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Fue una ciudad muy avanzada culturalmente para esos tiempos. Y aquí Dios dijo: vete de tu tierra, Ur de los Caldeos, a la tierra que te mostraré. Él pasó de una alta cultura a un lugar donde no había cultura. Él fue de ciudad a un estilo de vida agrícola y deambuló por ahí
Y la Biblia dice que cuando se fue de Ur, no sabía a dónde iba. ¿Te imaginas las conversaciones que tuvo con Sara? Es muy probable que Sara le haya dicho: Abraham, te amo, pero tengo que preguntarte de nuevo, ¿cómo sabes que esa era la voz de Dios? ¿Cómo sabes a dónde vamos? Y que él le haya contestado: bueno, realmente no lo sabemos. Todo lo que sabemos es que se supone que debemos irnos y tal vez se aclare más tarde. Esto me recuerda cuando mi esposa Rebeca y yo fuimos a vivir a los Estados Unidos. Esto fue en 1970. Cruzamos la frontera, creo que con unos $100 y un viejo auto lleno de cosas. Todo lo que teníamos cabía en el asiento trasero. De hecho, estábamos en camino hacia la costa este. Se suponía que debía hacer un trabajo de posgrado allí y nos detuvimos en Chicago. A menudo pensamos: vamos a ir, pero ¿a dónde? No sabemos. No teníamos idea de lo que Dios había planeado para nosotros, y de la misma manera tú y yo a veces no tenemos idea. Ahora, cuando se trata de la tierra, Abraham aprendió la guía de Dios. Dios te guía a la tierra. Cuando se trata de las tiendas de campaña, te darás cuenta de que el siguiente versículo dice que él, Abraham, estaba en una tienda de campaña. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ahora bien, él se convirtió en un nómada y aprendió acerca de la provisión de Dios. Y luego, si le echas una mirada a la vida de Abraham en el libro de Génesis, te fijarás que a menudo construyó un altar, y fue el altar lo que le enseñó la presencia de Dios. Pero cuando Dios vino a Abraham, él creyó en el futuro sobre el presente. Él se dijo a sí mismo: el presente es más racional, es mejor para mí, es más cómodo. Pero Abraham creyó en un futuro y dijo: creer en Dios y en el futuro es más importante que creer en lo que es mejor para ti en el presente. Hay algunos de ustedes a quienes les estoy hablando hoy y Dios los está guiando, y ustedes no están seguros del lugar a donde se dirigen, pero están en camino, y cuando lleguen allí, Dios aclarará los asuntos. Por lo tanto, Abraham creyó. Él creyó en el futuro sobre el presente. En segundo lugar, fíjate que él creía en lo invisible sobre lo visible. Ahora le estoy echando una ojeada al versículo 10 en Hebreos, capítulo 11. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bien, recuerda que Abraham era un habitante de la ciudad de Ur. Dios lo sacó de allí y le dijo: te llevaré a esta tierra, y Dios le dio las dimensiones de la tierra. Dios le dijo: te estoy dando esto a ti y a tu descendencia como una posesión perpetua. Abraham deambuló por la tierra. ¿Qué dice el texto? Como extranjero. Deambuló allí como un extraño. Realmente ni siquiera pertenecía a la tierra que Dios le había dado. Pero, ¿por qué Abraham estaba tan motivado? ¿Por qué estaba tan dispuesto a hacerlo? Fue por el hecho de que miró más allá del presente, miró más allá de lo que podía ver y pudo ver una ciudad cuyo diseñador y constructor era Dios. Esta fue la primera parte del mensaje, Cuando la respuesta se retrasa, el segundo de una serie titulada El triunfo de la oración sin respuesta. Correr para ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para ganar. Repito, Correr para ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.